Hola queridos amigos de Juntos en la Experiencia, enorme placer de este reencuentro, de un nuevo programa y de una nueva oportunidad para conversar de temas muy interesantes. Hoy cruzando el charco, como decimos aquí en el Río de la Plata. Desde Uruguay me voy rumbo a Argentina, a Buenos Aires, para conversar con Marisa Ventura. Marisa trabajó durante mucho tiempo en el ámbito corporativo, fue alta ejecutiva de una empresa farmacéutica. Ella es politóloga, trabajó, bueno, en diferentes lugares, ha viajado mucho por el mundo, pero desde hace unos 3 años decidió dar vuelta a la página y dejar ese trabajo corporativo para dedicarse a su costado más espiritual, más artístico. Bueno, comenzó a escribir, editó su primer libro y ahora está también preparando su nuevo libro. Y hoy vamos a hablar de un tema que a ella le fascina, con el cual ha viajado mucho por el mundo, investigando, recorriendo lugares en los cuales vivió ni más ni menos que María Magdalena, una figura que durante mucho tiempo y a través de la religión se conoció desde un costado que ahora se está desmistificando. Pero no voy a hablar yo acerca de esto, va a hablar Marisa. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Alejandra, muy bueno, muchísimas gracias por tu presentación, magnífica, la verdad que muy a gusto, muy feliz de poder compartir este espacio con vos y con todos tus oyentes de Uruguay, que es un país al que quiero mucho. Justamente en mis épocas de vida corporativa tuve la oportunidad de viajar mucho y de trabajar en Uruguay, con lo cual tengo un cariño muy, muy grande por todo el pueblo uruguayo, siempre me recibieron fantásticamente bien, así que hoy feliz de poder estar acá hablando no de temas corporativos, sino, como vos bien dijiste, de María Magdalena. Bueno, mucha investigación respecto a María Magdalena, a esta figura, que ya vamos a hablar acerca de cuál fue la imagen de María Magdalena que durante mucho tiempo se brindó, de tu investigación y de tu libro editado en el año 2019, Sola entre ellos, un viaje de descubrimiento espiritual al corazón de María Magdalena. Primero, ¿por qué te acercaste y tanto a la figura de María Magdalena? ¿Cuál fue el disparador? Bueno, yo tal vez no tengo un momento específico para decir, bueno, cómo surge esta búsqueda mía de María Magdalena. Sí, siempre desde muy pequeña leí, fui una lectora, casi te diría incansable, de temas históricos, de la historia de Francia, de los reyes, las reinas, y siempre me atrajo mucho las creencias tal vez religiosas, y siempre con una mirada desde la mujer. Por algún motivo María Magdalena siempre fue muy cercana a mí, siempre fue una figura que, no sé, me apasionó. Evidentemente tenemos puntos de encuentro con María Magdalena en un montón de situaciones. Y bueno, hubo un momento particular en mi vida donde sentí como un llamado muy fuerte. Si bien hacía muchísimos años que yo investigaba su vida, pero un viaje que hice en particular al sur de Francia fue lo que me despertó aún más y tomé la decisión al poco tiempo de empezar a escribir mi libro, todo lo que yo sabía sobre ella, las experiencias que fui teniendo y cómo fue ese descubrimiento espiritual. Entonces, la verdad que hace muchos años, creo que desde chica, y además otra cosa, la información te va llegando. A veces uno cree que uno compra un libro porque en el momento uno decide que el título te atrae o la imagen de ese libro te conmueve, y yo soy de las personas que creen que la información te va llegando, que no es casualidad que estás viendo una mesa con libros y de repente levantás la vista y miras una estantería y ahí ves algo. Entonces, así fue un poco, creo yo, como me fue pasando, como ella me fue guiando hasta que yo pude encontrarla. Tuve la oportunidad de viajar a los lugares donde ella vivió, donde ella evangelizó, donde desplegó su ministerio tan bello en el sur de Francia. Y bueno, fue un periplo muy largo, muy intenso. María Magdalena para mí es una mujer muy familiar. Es como cuando me hablan de María Magdalena o escucho que alguien la nombra, es como si hablaran de mi mamá. Voy a pararme, voy a prestar atención y voy a decir, tengo que dar testimonio. A priori, este es un poco, tal vez de manera resumida, cómo yo llego a ella y cómo también siento que nos fuimos buscando y encontrando mutuamente.
Vos hablabas recién de ese tema de la sincronía, ¿no? De ese buscar Exacto. una cosa y que de repente otra te aparece y me parece realmente fantástico. Cuando uno está un poquito atento, como que comienzan a pasar cosas hasta mágicas, podemos decir, ¿no? Por esa sincronicidad. Es maravilloso. Sí. ¿Cuál ha sido tu relación con la religión en este caso? Bueno, mira, yo soy formada nací en el seno de una familia cristiana, Ujú. respetuosa de las tradiciones. Yo estudié en una escuela de hermanas azules, de hermanas francesas. Después hice toda mi carrera universitaria en la Universidad del Salvador. Es decir, que la religión siempre estuvo presente en mi vida. Yo soy una persona tal vez practicante, no de ir todos los domingos a misa, ahora ya hace muchos años que no, pero digamos que cuando era más chica sí tenía como más la práctica religiosa. Hoy soy una persona espiritual, donde le doy mucho espacio en mi vida a la espiritualidad. No estoy ya tan ligada al dogma, digamos, aunque hay cosas del dogma que me hacen bien, eh, pero digamos que me fui abriendo un poco por esta búsqueda personal y espiritual, donde yo dije, bueno, recibí toda esta información, pero hubo algunas creencias que necesité desafiar. Hubo algunas creencias que dije, bueno, con respeto necesito profundizar, porque algo dentro mío me decía que había cosas, como decimos en el común de la gente, que me hacían ruido. Había cuestiones de María Magdalena, de Jesús, siempre los sentí tan cercanos. Nunca los sentí como personas inalcanzables o lejanos, siempre los sentí con una presencia tremenda, tremenda. Y Perdón, hubo un... ahí era Sí, que quería llegar, sí, a eso que vos decís de, bueno, lo fui conociendo por ese relato religioso hasta que en un momento había algo que me hacía ruido y ahí quería llegar, ¿no? ¿Cuál fue el momento y cuándo comenzaste a encontrar esa otra verdad? Que en este caso es la figura de María Magdalena, pero que se puede traspolar también a otro montón de mujeres que han quedado a lo largo de la historia escondidas o tal vez tergiversada su verdadera historia. bueno, me das un pie excelente porque justamente María Magdalena, por supuesto que es mi norte, como digo siempre, eh, pero sí reconozco que a lo largo de todos los años que investigué tanto, siempre me fui volcando a entender la historia de mujeres, mujeres maltratadas por la historia, mujeres que nos han hecho creer que estaban locas cuando no estaban locas. Siempre me tuve un hilo conductor de entender la vida de estas mujeres en su momento y realmente no con una perspectiva de género, pero hasta las reinas, a entender cómo era su vida, porque cuando era chica yo empecé a leer a los 11 años historia, y en algunos casos historia novelada. Me pasó que cuando era chica, siempre cuento, tuve la oportunidad de vivir en Alemania con mis padres unos años por el trabajo de mi papá. Entonces, claro, estábamos solos allí, los fines de semana salíamos a pasear o todo queda muy cerca. Y la primera vez que fui al Palacio de Versalles, yo tenía 11 años, y ahí fue donde a mí me deslumbró la majestuosidad del Palacio de Versalles. Me enamoré de Luis XIV, empecé a estudiar la historia de los reyes de Francia. Ahí llego a María Antonieta, y a partir de ahí es como que empecé a ir hacia atrás, hacia adelante en la vida de determinadas mujeres que la historia las ha ido ocultando o ha ido cambiando la verdadera historia, el verdadero rol e influencia que tuvieron en su época. Y así fue como, bueno, creo que el legado de estas mujeres magníficas siento que tengo que ir sacándolos. Y es algo que lo hago de manera absolutamente desinteresada, pero siento un gran amor y respeto por todas ellas. Me identifico con cada una en diferentes situaciones, hablando, bueno, desde Juana de Arco, Leonor de Aquitania, mismo María Antonieta, frases que se han puesto en bocas de ellas que nunca han dicho, Ana Bolena, Hipatía de Alejandría. Bueno, hay tantas, Juana la Loca, un montón de mujeres que si nos ponemos a ver en la historia han quedado como desvirtuadas y ese fue como el hilo conductor que siempre tuve. Y en todas encontraba como algunos puntos de encuentro que tenían que ver con la espiritualidad que cada una profesaba.
Y creo que es ahí donde me acerqué mucho más a entender el vínculo natural que se dio entre Jesús y María Magdalena, este vínculo de amor, de compañerismo, de enseñanzas muy sencillas pero a la vez muy profundas, que difieren de las enseñanzas tan estrictas y llenas de reglas y de dogmas y de culpa que nos encontramos después en, bueno, en el mundo, digamos, cristiano. Aunque debo decir que estudiando todas las tradiciones espirituales a lo largo de la historia, han ido acallando a las mujeres o las han ido ocultando o no se las nombraba o no se les daba el lugar que tenían. No fue solamente el cristianismo, probablemente el cristianismo, hacer la religión con mayor cantidad de fieles en el mundo, por supuesto, que tiene una presencia y un impacto mayor. Pero creo que ahí fue donde, a partir de estudiar y de investigar la vida de todas estas mujeres, es que empiezo a naturalizar mucho más la vida de María Magdalena, la vida de estas mujeres también, y de ver cómo son mujeres actuales. Todas tienen algo para decirnos y todas tienen algo para enseñarnos. Bueno, vamos a ir específicamente al tema de María Magdalena. Lo que te quiero pedir es un repaso de desde qué época hasta qué época María Magdalena fue calificada como una prostituta, porque ese fue el calificativo por el cual muchos de nosotros tal vez la conocimos en algún momento, y cómo llega tu estudio y tu investigación, y también la Iglesia Católica llega en un momento a quitarle esa etiqueta de la frente y por qué, ¿no? Me gustaría poner un poco en tema porque tal vez damos por sentado que todos conocen cómo fue la historia y por ahí nos estamos perdiendo algo. De acuerdo. Y me encanta porque, sabés que inicialmente siempre sentí, dentro de este vínculo tan potente que tengo con María Magdalena, que mi misión era sacarla de ese lugar de oscuridad donde la pusieron, de ese lugar, como vos bien decís, porque, y creo que hoy, lamentablemente, a mucha gente que uno le pregunta por quién fue María Magdalena, siguen diciendo, María Magdalena, sí, la prostituta, arrepentida, que Jesús la perdonó, la penitente, y a mí te digo que se me hace como un vuelco en el estómago porque necesito hablar y lo hago hace muchos años, pero todavía hay gente que tiene eso. Mira, María Magdalena en los primeros años en los primeros siglos, perdón, de nuestra era fuertemente venerada. Luego de la crucifixión de Jesús, María Magdalena huye, al igual que todos los apóstoles, porque, por supuesto, su vida estaba en peligro y ahí es donde los apóstoles todos se separan para comenzar a evangelizar. María Magdalena llega al sur de Francia, no llega sola, llega con sus hermanos Marta y Lázaro, llega con, bueno, Salomé y María Jacobé, con Sidonio, el hombre ciego a quien Jesús devolvió la vista, y con Maximino, uno de los 72 discípulos. También llega con Sara, que es una jovencita que, según la tradición oral, es la descendiente de este linaje sagrado entre Jesús y María Magdalena. La cuestión es que María Magdalena empieza allí su ministerio, donde ella evangeliza, ofrece la paz, bautiza, enseña y de manera oculta en las montañas, allí en el sur de Francia, y deja un riquísimo legado. Con lo cual María Magdalena en los primeros siglos de nuestra era muy venerada, había peregrinaciones, y la realidad es que ella opacaba a Pedro, opacaba, digamos, el patriarcado de Pedro, porque cada vez ella tenía más cantidad de gente que la seguía, que la veneraba y que la consideraba la cabeza verdadera del cristianismo, la mujer fuerte del cristianismo. Tanto fue así que en el año 597, el Papa Gregorio, conocido como Magno, en su homilía número 33, ¿qué hace? Él decide unificar bajo el nombre de María Magdalena a otras dos mujeres y a la pecadora arrepentida que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Y esta mujer siempre estuvo mencionada como pecadora, nunca como prostituta. Sin embargo, se la asoció con que era una prostituta. A partir de ahí es cuando el Papa Gregorio Magno, como digo, siempre pone a María Magdalena de rodillas, la transforma en pecadora. Es él el que la transforma en penitente, la toma como modelo de rol, porque también esto hay que decirlo, la toma como modelo de rol de la transformación de una mujer pecadora, prostituta, a convertirla muchos años después en santa.
Todos hemos estudiado y crecido con esta versión de María Magdalena. María Magdalena tenía mucho para contar, no solamente porque era muy venerada, sino porque sabemos que era la compañera sagrada de Jesús. María Magdalena era una mujer letrada, una mujer culta, una mujer que tenía la capacidad de seguir a Jesús y de comprender sus enseñanzas. De hecho, hasta está escrito en los evangelios, en los textos apócrifos, que los textos apócrifos significa que estuvieron ocultos mucho tiempo, no que son mentira o fraudulentos, donde ahí se queda muy expuesto el rol relevante que María Magdalena tenía y que Jesús le otorgaba a ella, enseñándole todas las enseñanzas más secretas, más complejas, que él le impartía a ella de manera oculta también. Entonces, María Magdalena tenía mucho por lo que acallarla, porque además en esa época, imaginémonos en el año 590, seguir venerando a una mujer, ya en el siglo I era una locura, pero María Magdalena era una mujer que había desafiado el statu quo, que tenía mucho valor, coraje, había que imponerse en un grupo de 12 hombres para levantar la voz, y ella lo hacía. Ella tenía un liderazgo y un carisma muy importante. Entonces es así que la iglesia decidió ponerla de rodillas y nombrarla como prostituta. Hubo que esperar 1965 años hasta que la iglesia en el Concilio Vaticano II, donde la iglesia realmente empieza una renovación muy profunda, esto fue del año 1962 al 1965, allí quita de toda la liturgia la palabra de prostituta, penitente, arrepentida para María Magdalena. La iglesia se retracta de este error histórico que, bueno, todo el mundo sabemos que inclusive el arte ha favorecido muchísimo esta construcción de esta imagen de María Magdalena como prostituta. Muchas veces la vemos en representaciones renacentistas o medievales, semidesnuda. Bueno, el arte colaboró también. Y entonces en el año 1965, en el Concilio Vaticano II, es donde la Iglesia modifica toda la liturgia a la luz del Evangelio de San Juan Evangelista. Y a partir de ahí, María Magdalena finalmente en el año 1969, cuando se hace la modificación y se pone en práctica la modificación ocurrida en el Concilio Vaticano II, ahí es donde verdaderamente se la reconoce como santa en el misal romano, y su celebración, si bien es el 22 de julio, recién en el año 2016, nuestro Papa actual, el Papa Francisco, eleva la festividad de María Magdalena al mismo nivel que el resto de los apóstoles. Las personas que amamos a María Magdalena y la seguimos hace años, celebramos el 22 de junio hace muchísimo, muchísimo tiempo. Sin embargo, en el calendario litúrgico no aparecía la festividad a Santa María Magdalena, pero desde el año 2016 sí se celebra en las iglesias y como es la apóstol entre los apóstoles, con lo cual también le debemos al Papa Francisco que haya elevado su festividad. Entonces, 2000 años después, algo de justicia para María Magdalena se hizo. Poca, a mi gusto, escasa, pero bueno, hay que reconocer que algo se ha avanzado. Yendo un poquito más a fondo en la figura de María Magdalena antes de conocer a Jesús, venía de una familia acomodada, digamos, del comercio. ¿Qué formación tuvo ella previo a conocer a quien posteriormente sería su compañero Jesús? Bueno, ella es oriunda de un pueblo que se llama Magdala, al que yo no había tenido oportunidad de ir hasta febrero de este año, que tuve, gracias a Dios, la oportunidad de llegar al lugar donde ella nació, donde ella vivió, donde fue ese primer encuentro con Jesús. María Magdalena viene de este pueblo de Magdala, su padre era un comerciante muy rico, un comerciante del pescado, todo el pueblo de Magdala era un pueblo muy rico. De hecho, allí hoy hay un centro arqueológico muy activo, con muchísima actividad, porque se encontró la sinagoga del siglo I. Digamos que esta sinagoga es de la época de Jesús, es de la época de María Magdalena, y hoy la gente puede ir a visitarlo. Podemos creer, y así lo creen mismo los legionarios de Cristo, que son quienes custodian este lugar. Ellos creen que ahí Jesús puede haber ido a impartir sus sermones, sus lecciones, ahí puede haber sido el primer encuentro con María Magdalena. Ella era una mujer, como decíamos, formada, eh,
según algunas tradiciones orales, María Magdalena pertenecía a lo que se dio en conocer la escuela de sacerdotisas de Isis, a la que también habría pertenecido la Virgen María. Y esto no es más que una escuela de formación en temas espirituales. Ella sabemos que sabía los salmos, que los recitaba de memoria, que hablaba latín. Realmente María Magdalena, por eso digo siempre que fue una mujer que rompía las reglas de su época. A la mujer le estaba vedado el conocimiento. De hecho, cuando las mujeres iban a la sinagoga, no podían hablar, no podían hacer ninguna pregunta, ni siquiera podían preguntar en el camino entre la sinagoga y sus casas si tenían alguna inquietud de lo que habían escuchado en la sinagoga. Recién era estando en sus casas con sus maridos donde ellas podían hablar y podían preguntar. Entonces, imaginémonos ese entorno donde la mujer tenía un rol muy menospreciado, una mujer con este ímpetu, una mujer que abandona su pueblo, abandona su familia para seguir a su maestro, a su rabí, a Jesús de Nazaret. Tenía que ser una mujer con muchas agallas y ella fue una mujer valiente, con una fe suprema. Ella sintió el llamado y sintió el llamado, por supuesto, de la mano de Jesús. Entonces ellos fueron complementos divinos. Hay un texto apócrifo que es magnífico, que se llama Pistisofía. Este Pistisofía básicamente serían las preguntas que María Magdalena realizaba a Jesús. Allí, en este texto, Jesús nombra 83 veces a María Magdalena, cuando nombra 5 veces a Pedro, 5 veces a Andrés, 3 veces a la Virgen María. Ahí queda expuesto y muy de manifiesto este ida y vuelta entre Jesús y María Magdalena y cómo ella podía entenderlo. De hecho, Jesús la llamaba la mujer que todo lo sabe. Y esta era su compañera, su complemento divino. Estos son los orígenes de María Magdalena. Y en esta sinagoga de Magdala, que es un lugar con una energía bellísima, es donde yo creo que los ojos de estos dos personajes se cruzaron fuertemente por primera vez y a partir de allí no se separaron nunca más. Es una historia realmente muy interesante que, bueno, dan ganas de ponerse a leer ese libro ya mismo y como que sumergirse mucho más en la historia en sí. Pero volviendo al tema, porque yo te he escuchado y te he leído y he prestado mucha atención cuando hablas de una relación entre ellos, no solamente de maestro-discípula, sino una relación más allá, por eso decía yo compañero, ¿no? Que inclusive hasta se maneja que se hayan podido casar, algo que, según los dogmas de la iglesia, según todo lo que hemos recibido durante mucho tiempo, era impensado por el tema del celibato y todas estas cuestiones. Pero claro, volviendo al contexto histórico, en esa época no sería raro pensar que sí podrían haberse casado, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. De hecho, sabemos que Jesús repitió incansablemente que él no había venido a cambiar la ley ni la Torá, sino a ponerla en práctica. Sabemos que Jesús era un rabí excepcional. Entonces, en el año, voy a ir a esta parte, hasta el año 1139 no se le impuso a Jesús el celibato. Y en el siglo I realmente no era una locura pensar que Jesús hubiera estado casado. De hecho, todos los apóstoles estaban casados. Absolutamente todos los apóstoles. Entonces, bueno, tal vez Juan no, porque Juan era el más joven, el más adolescente, pero la mayoría de los apóstoles estaban casados y no era, como digo, una herejía pensar que Jesús también estuvo casado. De hecho, hay en lo que es la tradición oral, hay varias versiones de por qué se puede haber ocultado el tema del casamiento de Jesús. Primero porque según unos investigadores que a mí me gustan mucho y siempre los recomiendo a todo el mundo que puedan, que lean los libros de Margaret Starr-Beard, que lean El Enigma Sagrado. Es gente muy seria, son muy prolíficos en este tema, donde ellos realmente tienen la teoría de que por qué se habla poco o no se la nombra tanto a María Magdalena en los evangelios, si bien se la nombra, pero no como la mujer de Jesús. Bueno, aparentemente no se la nombra tanto por temor a que ella y su descendencia fueran perseguidos y para proteger ese linaje. Entonces, por este motivo es que en ningún lado quedó realmente
sí en las tradiciones orales, pero no por escrito ni en los textos o los evangelios canónicos, esta unión sagrada entre ellos. Cuando uno empieza a escarbar y investigar un poco más, la tradición oral hasta nos cuenta que las bodas de Caná fueron ni más ni menos que las bodas entre Jesús y María Magdalena. Estaba Jesús en esas bodas, estaba María Magdalena, estaban los apóstoles, estaba la Virgen María, estaba el círculo íntimo de Jesús. Ahí es donde Jesús hace su primer milagro público, pero ahí también es donde ocurrió el casamiento entre ellos dos, los que muchos creemos, y me incluyo, que allí fue esta unión sagrada, este compromiso sagrado entre Jesús y María Magdalena. Entonces, hay muchas versiones, si bien uno dice, bueno, ¿podés confirmar? No, yo no podría, por supuesto, confirmar nada, son tradiciones orales, son relatos de la época. Hay muchos textos, por ejemplo, el Evangelio de Felipe, que es un texto, un evangelio apócrifo, encontrado junto con otros 52 textos apócrifos en Nag Hammadi en 1945, hay una parte donde Felipe dice, María Magdalena era la compañera de Jesús. Jesús la amaba más que al resto de todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Y él usa una palabra, una terminología, que es koinonos, y esa palabra significa compañera, significa esposa. Entonces, hay mucha información para investigar, donde hay ciertas certezas y ciertas líneas de investigación que nos llevan a creer que ellos estuvieron casados. De hecho, Jesús, al ser un rabino, era esperable que tuviera descendencia, porque sabemos que era como un mandato y era habitual y era un estado natural dentro de la Torá que un hombre judío, y más un rabí, se casara antes de los 20 años y tuviera descendencia. Entonces hay toda una línea de investigación a la cual yo, después de tantos años de leer y de investigar, adhiero y creo. Y cuando la gente se horroriza o se escandaliza, digo, ¿acaso las enseñanzas de Jesús dejarían de ser lo que son? ¿O él dejaría de ser el ser iluminado que fue? Todo su mensaje de amor que nos dejó, yo creo que no cambia nada, muy por el contrario, siento que lo humaniza, lo acerca, nos muestra que fue una persona, al igual que María Magdalena, que caminaron esta tierra eh, para traernos todo este mensaje de amor y de luz, que 2000 años después de su existencia seguimos hablando de ellos. Y creo que eso es algo muy poderoso, muy potente, y a mí me encanta creer en el amor. Y yo creo que lo creí de manera natural siempre. Entonces, también entiendo que puede haber gente que se sienta muy desafiada por esta línea de pensamiento, pero bueno, siento que cada vez somos más las personas que entendemos esta unión sagrada que nos ha dejado un legado tan rico y tan amoroso para seguir llevando adelante nuestras vidas, en nuestro día a día. Bueno, justamente a eso quería llegar, ¿no? A que seguramente en este camino que venís andando muchas veces te has encontrado o te han enviado mensajes, qué sé yo, hablándote de esto que decías, ¿no? De tener otra mirada, porque claro, son creencias arraigadas durante mucho tiempo que tal vez para muchas personas cambiar esas creencias no es tan sencillo. Lo importante de esto es que obviamente la libertad de poder hablar y de poder expresar lo que cada uno siente respecto a temas, me parece que es fantástico, desde un lugar de respeto, como lo estás haciendo Claro. vos, siempre lo comentás desde el comienzo, dar tu mirada y el lugar al que te ha llevado tu investigación, más tu intuición, creo creer también, ¿no? Porque eso que vos decís que sentís, también tiene que ver más allá de leer un documento con algo que, como un mensaje que te llega de Sí. certeza que tal vez no está escrita en un lugar, ¿no? No sé cómo explicarlo eso. No, pero es que es así tal cual como vos decís. Hay cosas que, bueno, uno lee, investiga y está ahí, ¿no? Ahora, hay cosas que uno siente. Hay veces que para mí la intuición es una herramienta muy poderosa. Yo siempre cuento que no tengo como sueños reveladores. Yo básicamente soy una estudiosa. A mí me gusta leer mucho, pero no tengo ningún tipo de revelaciones. Muchas veces sí me ha pasado y cuando estoy muy compenetrada escribiendo, sí me ocurre que me despierto de madrugada y como que me baja una frase o un texto entero y escribo, pero son momentos muy particulares. Sí, la intuición
y lo terminé de confirmar cuando estuve en febrero de este año en Magdala. Cuando estuve este año en Magdala, cuando estuve en Jerusalén, ahí terminé de confirmar el amor entre ellos dos. Y cuando alguien me dice que estoy diciendo una blasfemia o que tengo que volver a leer la Biblia o que Jesús hubiera sido incapaz de mirar a una mujer o de tocarla. Mira, hay un escritor que me gusta muchísimo y que recomiendo siempre que se llama Yaniv Leloup. Y él escribió un libro que se llama El abrazo sagrado entre Jesús y María Magdalena y dice la historia de la sexualidad en el cristianismo. Y él empieza el libro diciendo, a nadie le gusta imaginarse a sus padres en el encuentro íntimo, ni a sus abuelos, ni... Es muy difícil también pensar esto entre Jesús y María Magdalena. Y es cierto, no es fácil imaginarlo y no hay necesidad tampoco de pensarlo, ni de imaginarlo, porque puede ser un tema que no hay ni por qué pensarlo. Ahora yo digo, si ellos fueron estos complementos divinos o sagrados, nos dejaron un legado magnífico, ¿dónde está el problema? Son pocas las personas, igualmente te digo, que veo que se sienten tremendamente incómodas y que me ponen como la Biblia en la cara. Muy pocas. Hay, por supuesto que hay, y me han escrito. Yo siempre recibo todo con mucho respeto, y porque también creo que cuando a uno lo desafían, también uno refuerza sus convicciones o volvés a analizar algunas cuestiones. Y yo doy la bienvenida a todo lo que me dicen. Por supuesto que siempre que vienen desde el respeto, las aprecio y las agradezco, porque entiendo que no todos tenemos que pensar igual. Y yo doy, como vos bien decías recién, una mirada, no sé, resultados de investigación y de vivencias y de sentir cosas fuertes. Eso sí me pasa mucho, tengo una conexión fuerte y tengo algunas manifestaciones. Me ha pasado en algunos lugares de tener situaciones sí muy importantes, como revelaciones, siempre con María Magdalena, con los cátaros, con Jesús, pero yo respeto a todo aquel que pueda sentirse incómodo con lo que yo puedo llegar a decir y por eso lo hago siempre con mucho respeto, no sin imponer nada. Soy muy apasionada a veces en esta pasión por contar la historia y el amor entre ellos dos. Puedo sonar como a querer imponer algo y muy lejos de mí está eso. Simplemente es bajar un poco de luz, abrir una puerta. Puede que haya gente que se sienta tocada con lo que yo cuento o que digan, uy, mira, Marisa está contando algo que yo pienso hace mucho y que tal vez no me atrevo a compartir porque el entorno a veces es un poco más cerrado. Entonces uno a veces se fija con quién va hablando y con quién va viendo espacio para abrir estas puertas. Entonces yo estoy feliz, Alejandra, que hoy pudimos abrir esta puerta de tu mano, realmente. Sí, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo de tu relato. Creo que a muchos de los que estén viendo y escuchando, tanto en la versión de video como de podcast, se les despertará también ese interés por leer sola entre ellos tu libro. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De dar un pantallazo para despertar el interés y que después cada uno pueda seguir investigando por allí. Y hablando del libro, hoy mencionabas que estabas trabajando en tu segundo libro y también mencionaste mucho en este interés tuyo por dar a luz esas historias de mujeres que han quedado por ahí escondidas. ¿Va por ahí el nuevo libro o va por otro lado? Bueno, voy a dar un pequeño avance del libro. Nunca hablé todavía del segundo libro. Mucho no puedo contar tampoco, porque es un libro que es una coautoría. Este libro es un viaje. El libro es un viaje, para mí es magnífico. Creo que va a sorprender a mucha gente. Tiene que ver con el vínculo amoroso y la vida de Jesús y María Magdalena desde su tierra natal, desde ese primer encuentro. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó entre ellos? Yo estuve 15 días en el mes de febrero de este año en Israel, haciendo toda una investigación muy profunda desde la mañana hasta la noche, tras los pasos de ellos dos. Y es muy revelador, el libro va a ser muy revelador porque cuenta dos historias en paralelo. No puedo contar mucho más, me encantaría, pero no estoy autorizada a contar mucho más. Lo que puedo decir que la persona que lo está escribiendo conmigo está aportando
desde una mirada totalmente diferente, algo que creo que va a sorprender a mucha gente. Estoy muy feliz de este libro, que fue un peregrinar por la tierra de ellos, donde traemos mucha nueva información y mucha luz a situaciones que hemos podido recrear estando allí. Bueno, ya con ese titular, ya te digo que nos quedamos esperando. ¿Tienen fecha de lanzamiento ya o es un proceso que todavía falta? El libro está bastante avanzado, pero yo diría que para septiembre, octubre, tendría que estar casi terminado. Perfecto. Bueno, para nuestra primavera lo esperaremos Sí, entonces. sí. Marisa, Que sí. es un verdadero placer poder tener esta conversación contigo y bueno, cuando el libro ya esté editado volveremos a conversar sin dudas y siempre es muy grato escucharte y te quiero agradecer tu tiempo y bueno, el haber compartido un poquito más de toda tu investigación. Bueno, no, Alejandra, el placer fue absolutamente mío, una alegría poder compartir con vos y con toda tu audiencia. Para mí siempre es un honor ponerle voz a María Magdalena, contar su historia. Es mi misión en la vida, sé que es mi misión y por eso le dedico todas las horas que puedo a poder sacar su historia y estoy encantada de haber tenido este encuentro. Gracias por convocarme, por convocarla a ella, por haber traído a María Magdalena de nuevo al lugar que ella se merece, ¿no? Y seguir, bueno, trabajando en su nombre y en su honor. Así que yo eternamente agradecida. Gracias a vos, y seguiremos visibilizando a tantas y tantas mujeres que en la historia por ahí han quedado un poquito detrás de los velos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, un placer realmente conversar con Marisa Ventura. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Es la primera vez que se adentran en esta historia? ¿Quieren saber un poquito más? Sola entre ellos es el nombre del libro de Marisa Ventura. Y bueno, podrán seguir por ahí investigando y a estar muy preparados porque seguramente en nuestra primavera de aquí del sur tendremos novedades en el otoño del norte para los que nos ven desde allá. Muchísimas gracias por acompañarnos en otra edición más de Juntos en la Experiencia. Será hasta la próxima.